Ahora vamos a ver enterobacterias. En primer lugar, para hablar de enterobacterias, comenzaremos con sus estructuras morfológicas, ¿no? O sea, son gram positivas. Bueno, en este caso, estos son enterococos. Enterococos no nos va a interesar. ¿Ok? Vamos a pasar esto, vamos a obviarlo. Lo que nos interesa son enterobacterias. Las enterobacterias son bacilos gram negativos. Hasta ahora habíamos visto gram positivos, ¿no? Y si toda su clasificación, diferenciación, estafilococos, estreptococos. Estos enterobacterias son gram negativos que se van a dividir en dos grandes familias, en los coliformes y los no coliformes. Los coliformes van a ser aquellos que tengan una fermentación positiva en el agar que se les coloque. Ellos van a crecer en agar McConkey. ¿Ok? Desde aquí ya sacamos entonces cuál es su gol estándar. Gol estándar para enterobacterias, agar McConkey. Entonces, cuando estos crecen en un agar McConkey, van a haber algunos que sí van a fermentar. Esos que van a fermentar van a llamarse los coliformes. Y los que no fermentan van a ser los no coliformes. Ahora, estos parásitos, estas bacterias van a fermentar ¿qué cosa? Van a degradar nitratos en nitritos. ¿Ok? Nitratos en nitritos. ¿Ya? Entonces, los coliformes sí degradan, o sea, sí fermentan. Los no coliformes no fermentan. Entonces, no fermentan. Ahora, los coliformes se van a dividir en dos familias. Una familia que fermenta rápido, que van a ser los que mayormente nosotros vamos a conocer, lo que nosotros nos vamos a enfocar en conocer. Esos van a ser los coliformes fermentadores rápidos. En esta familia van a estar las echerichas, las enterobacterias y las klebsielas. Esas tres, pero lo que nos va a importar va a ser la Echerichia coli, que de eso se va a hablar en esta clase, en este repaso. Ahora, los coliformes también tienen una familia que fermenta lento. Los fermentadores que lentos, pues son una gran gama de bacterias que no tienen tanta importancia clínica. ¿Ya? Solamente recordar que la Escherichia coli pertenece a la familia de los coliformes, dentro de las enterobacterias, coliformes que fermentan rápido y estos crecen pues en medio de agar McConkey y son gram negativos, eso es importante, gram negativos, ¿no? Ya. Entonces, eliminamos todo esto y nos vamos a quedar con lo siguiente. Son gram negativos que forman parte de la familia microbiana de los Bacteriaceae. Se les denomina bacterias intestinales o coliformes, porque van a ser bacterias que van a estar en nuestro tracto intestinal. Forman en gran parte de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, residen en nosotros como hospedadores, son nuestra microbiota natural, forman parte de la flora intestinal normal, mayoritariamente son comensales y algunos son patógenos por excelencia y otros de manera excepcional. Únicamente se desarrolla en clínica cuando hay oportunismo, está debilitado el sistema inmune. Entonces, las características bioquímicas es que en un agar McConkey, algunos van a fermentar. En este cultivo se observa al lado derecho los que no fermentan la lactosa que está en el agar McConkey. Estos van a ser los no coliformes y los de derecha, de izquierda, sí fermentan, entonces van a ser los coliformes. Entonces, estos van a reducir nitratos en nitritos, fermentan diversos tipos de carbohidratos con o sin producción de gas. La fermentación es lo que diferencia a los coliformes y a los no coliformes, considerando la fermentación de la lactosa. Entonces, aparte pues que mencionamos que reducen los nitratos en nitritos, fermenta lactosa. Entonces, si fermenta lactosa son positivos, entonces son coliformes, si no fermentan son no coliformes. Ahora, ¿qué más? Son oxidasa negativos. Entonces, a la prueba de oxidasa, ellos no presentan citrocromo. Esta enzima, bueno, este elemento permitía a las bacterias poder hacer una cadena de transporte de electrones correctos y eso pertenecía al ciclo de la respiración aeróbica. Entonces, si no pueden hacer respiración aeróbica porque son oxidasas negativas, no tienen el citocromo, entonces estos van a ser bacterias anaeróbicas facultativas. O sea, van a tener la facultad de poder respirar o no anaeróbicamente. Entonces, vamos acá a la capacidad de fermentación de lactosa. Entonces, las que son rápidas mencioné, ¿no? Escherichia coli, Enterobacter y todo el resto son las que no importan. ¿Ok? Entonces, los principales indicadores microbiológicos utilizados en agua, coliformes totales, coliformes fecales, enterococos, esto simplemente también lo utilizamos las bacterias para poder identificar
para bacterias en aguas. La capacidad antigénica, esto sí es importante. Aquí están los antígenos estructurales de los enterobacterias. Tenemos el antígeno somático O. Este antígeno somático O está presente en la pared bacteriana, específicamente en los lipopolisacáridos. Ok, esto también fue pregunta. ¿Dónde encontramos lipopolisacáridos? Perdón, ¿dónde encontramos antígeno somático O en una bacteria? La respuesta es en los lipopolisacáridos. Pared bacteriana es muy general. Entonces, el antígeno somático O lo encontramos nosotros en la pared bacteriana, en los lipopolisacáridos. Ahora, tenemos otro antígeno que es el antígeno K. El antígeno K deriva de su mismo nombre, si lo quieres recordar, ¿no? K cápsula. ¿Ya? Cápsula. K de cápsula. El antígeno K se encuentra en la cápsula de las bacterias. Ahora tenemos un antígeno más, el antígeno flagelar H. Como su nombre dice, lo encontramos en los flagelos. ¿Ya? Y ahora vamos a sumarle un antígeno más. Va a ser el antígeno D, que va a ser el antígeno de adherencia. Gracias a este antígeno, los, bacterias se van a adherir al epitelio del órgano donde estén ellos ubicados, ¿no? El antígeno D de adherencia. Entonces aquí estamos mencionando cuatro antígenos. El antígeno somático O, que está en la pared bacteriana, en los lipopolisacáridos, el antígeno K en la cápsula, el antígeno H en los flagelos y el antígeno D que permite la adherencia. Entonces, vamos a continuar. Acá se observa las estructuras de una bacteria, ¿no? En la parte flagelal encontramos el antígeno H, en la parte de la pared encontramos el antígeno O, sobre todo en los lipopolisacáridos, y en la membrana citoplasmática también tenemos, bueno, aquí tenemos la presencia de la membrana citoplasmática, acá en la cápsula, donde encontramos el antígeno K. Y ahora también vamos a añadirle pues el antígeno D, el antígeno de adherencia. Ya. Ahora, hay comparación de aislamiento en infección de transmisión urinaria de la comunidad y en casos de personas que están en UCI, ¿no? Ahora, estas enterobacterias, si migran, o sea, van a otros lugares donde no están de manera natural, pueden producir infecciones de transmisión del tracto urinario. O sea, la bacteria más común que va a ser eso es la Escherichia coli. Otras Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, ¿no? Pero la Escherichia coli principalmente puede provocar un compromiso a los riñones, o sea, asciende por los uretes y los conductos y llega y es una inflamación de los tractos urinarios por toda esta zona. Entonces, estas son las enterobacterias que tienen bastante frecuencia clínica. Lo que nos va a importar a nosotros es la Escherichia coli. La Escherichia coli tiene características. Las siguientes características tiene, ¿ok? Este Escherichia coli habita el tracto gastrointestinal de cualquier persona, porque nos coloniza, ni bien nosotros nacemos. O sea, nosotros nacemos a los pocos instantes, horas después de haber nacido, esta bacteria, la Escherichia coli, nos coloniza al tracto gastrointestinal. Es una bacteria comensal, o sea, entonces, mutualista, perdón. Es una bacteria mutualista. Al principio, es la principal bacteria anaeróbica facultativa, ¿no? Recordemos anaeróbica porque son citocromo o oxidasa, ¿no? Son oxidasa negativos. O sea, no tienen el citocromo. Entonces, por eso son anaeróbicos facultativos. Pertenecen al colon del ser humano. Presente también en el tracto gastrointestinal de otros animales de sangre caliente. Es bastante resistente al ambiente e indicador de contaminación fecal. Se encuentra en estudios, ¿no? Ahora, esto sí es importante porque es la presentación clínica de la Escherichia coli en los diferentes tipos de Escherichia que tiene, ¿no? Tenemos la Escherichia coli enteropatogénica, por sus siglas ESEP. La enteropatogénica presenta diarrea infantil con moco. O sea, voy a ir subrayando lo que va a ser diferencial con las demás, ¿ok? Porque hay muchos síntomas que se comparten, ¿ya? Entonces, enteropatogénica produce diarrea con moco. Ahora, la Escherichia coli enterotoxigénica, esta produce diarrea infantil y diarrea del viajero, ¿ok? Diarrea del viajero. Ahora, la diarrea del viajero en este caso es sin moco ni sangre en la enterotoxigénica. Ahora, la Escherichia coli enterohemorrágica produce diarrea acuosa sanguinolenta, o sea, sanguinolenta, con presencia de sangre, enterohemorrágica, por eso el nombre de hemorragias. También presenta síndrome hemolítico urémico, que es una triada de tres condiciones, que es anemia hemolítica, trombocitopenia y acá hay uno más, trombocitopenia
y insuficiencia renal aguda. Eso es el síndrome hemolítico urémico. Eso es lo que presenta la Escherichia coli enterohemorrágica, o sea, es la que presenta más complicaciones, digámoslo así. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hablar de la siguiente, que es la Escherichia coli enteroinvasiva. Esta produce una diarrea causada por la destrucción del epitelio colónico. O sea, lo que voy subrayando va a ser lo diferencial, lo que va a ayudar a diferenciar del resto, porque hay síntomas que se repiten, ¿no? Ahora, puede ser diarrea acuosa, claro, sanguinolenta, pues sanguinolenta también le subrayo, con fiebre, cólico y tenesmo. Tenesmo es como un reflejo de defecación marcado. Entonces, la Escherichia coli enteroagregadora es la que agrega moco pues, a la diarrea. Así de simple, ¿no? Moco. Y también es la diarrea del viajero. O sea, a diferencia pues, de la Escherichia coli enterotoxigénica, que también es diarrea del viajero, la Escherichia coli enteroagregadora agrega secreciones mucosas a las deposiciones diarreicas. La Escherichia coli enterotoxigénica, en cambio, no presenta moco, tampoco presenta sangre. Y por último tenemos a la Escherichia coli adherente difuso. ¿Ya? Entonces, esto trataríamos de recordar. ¿Ya? Te voy a pasar una imagen de un resumen que tengo para poder recordar únicamente pues esto. Aquí se ve la fisiopatología de las diferentes especies, ¿no? Sobre todo el C, PC y por sus siglas, ¿no? Lo que estamos viendo. Estos también. Pero este cuadro nos va a ayudar a ampliar un poquito más las diferencias, sobre todo entre la enterotoxigénica y la enteropatogénica. Ambas tienen la capacidad de adherirse al enterocito, o sea, del intestino delgado de la célula, sí, porque tienen antígeno D. ¿Qué más? Ahora, ¿cómo es su mecanismo toxigénico? ¿Cómo afectan? Las Escherichia coli enterotoxigénicas liberan enterotoxinas, de su mismo nombre viene, ¿no? Ahora, las enteropatogénicas liberan citotoxinas. Ahora, ¿qué más? La enterotoxigénica no produce lesiones histológicas, el tejido no produce entonces lesiones. En cambio, las enteropatogénicas sí producen lesiones a nivel del tejido, del epitelio mucoso. ¿Ya? Enteropatogénica, ¿no? Enteropatogénica, sí. Entonces, ¿qué más? La diarrea provocada por la enterotoxigénica se debe a una hipersecreción, en cambio la enteropatogénica se relaciona a una mala absorción de líquidos. Y acá se vuelve a mencionar la fisiopatología. No hablo tanto de esto porque va a haber una Escherichia coli particular, que sí vale la pena recordar su fisiopatología, porque es la más común. Cuando una persona se infecta por Escherichia coli, lo más probable es que sea por este tipo de Escherichia, la O157H7, porque esta posee una toxina que se llama toxina Chiga, y su sigla sería así, STX, Chiga toxina. ¿Ya? La toxina Chiga, que se escribe así, aquí está, la toxina Chiga va a permitir a esta Escherichia coli poder hacer su fisiología patogénica. ¿Ya? Ahorita se explica. Ya está. Entonces, nosotros consumimos un alimento mal lavado, así nos contaminamos con la Escherichia coli, que tiene toxina Chiga, o sea, la O156H, ¿cómo era? O156H7. O157H7, o 0,157, como le llamen, ¿no? Entonces, nos contaminamos con esta bacteria, nos infectamos con esta bacteria, ¿qué va a pasar? Coloniza el epitelio gastrointestinal. Entonces, coloniza el intestino y produce una lesión endotelial. Entonces, a la respuesta de la lesión endotelial produce la fiebre. ¿Qué más? Se liberan factores bacterianos en la circulación. Que esos factores bacterianos van a ser nada más que la toxina Chiga. Entonces, la toxina Chiga se libera y se va a unir a los receptores GB3 del endotelio. Estamos en los vasos sanguíneos. Y entonces, después de que se une al endotelio, el complejo ya formado entre la toxina Chiga y el receptor GB3 provoca un bloqueo en la transcripción de ARN y síntesis proteica. O sea, no va a haber un correcto funcionamiento de síntesis proteica a nivel del endotelio, lo que produce un daño en las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, como ese bloqueo de la transcripción, daño en la pared de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué pasa por acá? La toxina Chiga se une también a las plaquetas y a los neutrófilos y monocitos. Entonces, de esa manera activan a los leucocitos y liberan las proteasas. Entonces,
valiéndose de nuestro sistema inmune, pues también produce un daño endotelial, muerte de los vasos sanguíneos. Entonces, esto puede llevar a afectar también al sistema nervioso central, a nivel renal, en las células endoteliales, glomerulares, capilares peritubulares, epitelio tubular, lo que desencadena en una insuficiencia renal aguda. ¿Y qué más puede provocar? Puede provocar unas afecciones extrarrenales, llegando a afectar el páncreas, el corazón. ¿Qué más produce? Síndrome hemolítico urémico, SHU. Anemia hemolítica microangiopática. Entonces, puede ser un caso. Entonces, la toxina chiga, que pertenece a la Escherichia coli 157H7, va a ser la más perjudicial, porque esta va a tener daño a órganos, en síntesis, al páncreas, al sistema nervioso central y a nivel de la sangre, produciendo hemólisis, lo que lo vemos nosotros como anemia. Entonces, estas Escherichia colis, también aparte de poder infectar aquí en esta zona, que estamos viendo en estos órganos, que puede llegar por la sangre, destrucción de endotelios, puede también subir por los órganos y llegar pues un ascenso bacteriano que llegan hasta los riñones, ¿no? Y eso afecto ascenso bacteriano se debe a que tienen fimbrias. Esas fimbrias les permiten la adherencia al urotelio y llegan de esa manera hacia los riñones y provocan las itus, las enfermedades del tracto, infección, inflamación del tracto urinario. Entonces, desde la ingestión de una Escherichia coli, contamos desde -3 días, pasa al día 0, cuando inician los síntomas, tenemos diarrea, dolor abdominal, fiebre, vómitos, pasan hasta 2 días, casi 3 días, y encontramos la aparición de diarrea con sangre. Entonces el tercer día hacemos un cultivo y en el cuarto día aparece un cultivo positivo para Escherichia coli. Entonces, ¿en qué cultivo lo harías? En agar McConkey. Entonces, pasa hasta 7 días, después del inicio de los síntomas, ocurre la resolución de la diarrea. Si ocurre la resolución de la diarrea, o sea, convalescencia, esto ocurre espontáneamente en el 85% de los casos, pero el 15% de los casos complica a síndrome urémico, síndrome hemolítico urémico. ¿Ya? Entonces, esto viene a ser el SHU, una complicación, que comprende una triada de tres cosas: la anemia hemolítica no inmune, la trombocitopenia y la insuficiencia renal aguda. Ahora vamos a ver enterobacterias no coliformes, o sea, esas bacterias que no fermentan la lactosa, no fermentan lactosa. ¿Ya? Dentro de este grupo de bacterias no coliformes encontramos a la Shigella y a la Salmonella. Solo recuérdate de la Salmonella, porque de la Salmonella vamos a hablar. Hay una Salmonella que se llama Salmonella typhi, que produce la fiebre tifoidea, que se caracteriza por afectar a varios órganos y haber sido bastante mortal en un periodo de la historia. Entonces, ¿qué va a pasar? Ok, vamos a hablar de las salmonelas gastroentéricas. Las salmonelas gastroentéricas tenemos varios ejemplares. Tenemos las salmonelas enteriditis y las salmonelas tifimurium. Luego tenemos salmonelas tifoparatíficas que producen la fiebre tifoidea. Este tipo de salmonelas nos interesa, sobre todo la salmonela tifi, que va a provocar la fiebre tifoidea. Entonces acá se menciona nuevamente, ¿no? Tienen diferentes tipos de variedades dependiendo de los antígenos que comprenden su estructura. Recordemos que el antígeno O, el antígeno somático, ¿no? Era el antígeno que nosotros encontramos en la pared bacteriana, sobre todo en los lipopolisacáridos. Luego tenemos el antígeno H, flagelar, que puede estar en fase 1 o fase 2, aquí dependiendo, pero esto casi no es tan relevante. Ahora hablemos de la patogenia de la Salmonella typhi. Salmonella typhi, entonces, la Salmonella typhi, desde la ingestión que nosotros podemos adquirir, pues alimentos mal cocinados, contaminación de los alimentos, lo ingerimos y llega, pues, pasan a través de las células M, ¿no? En la barrera epitelial de los enterocitos. Pasa y llegan hacia los macrófagos, neutrófilos, células beta, aparecen también las células T, y en síntesis lo que va a hacer es llegar a tres lugares, o cuatro lugares. Uno, el vaso. Dos, la médula ósea del hueso. A ver, médula ósea. Tres, hígado. Y cuatro, vesícula biliar. Llega a estos cuatro órganos y ahí puede producir complicaciones. Luego la salmonela sale nuevamente
y ese es que todo un nuevo ciclo contagioso, ¿no? ¿Qué evidenciamos nosotros en la Salmonella Typhi? Evidenciamos fiebre, o sea, por la fiebre tifoidea, ¿qué evidenciamos? Fiebre, cefalea, diarrea. Esto es curioso, ¿no? Diarrea y estreñimiento, algo marcado pues en Salmonella Typhi que provoca fiebre tifoidea. ¿Qué más? Tos, náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal, escalofríos, hepatomegalia, esplenomegalia, manifestaciones neurológicas. El cuadro clínico se ve evidenciado en semanas de evolución de la enfermedad. Durante la primera semana sube lentamente la temperatura con una bradicardia relativa, o sea, la frecuencia cardíaca está disminuida, la bradicardia relativa. También un malestar general, dolor de cabeza y tos. Hay leucopenia, disminución de los leucocitos, con eosinopenia también de los eosinófilos, y linfocitos y linfocitosis relativa. Esa es la primera semana. ¿Qué encontramos en la segunda semana? Fiebre de 40 grados centígrados, bradicardia con un pulso dicrótico, delirios, puntos rojos en la parte inferior del pecho y el abdomen, respiración agitada, borborismo, o sea, sonidos estomacales, abdominales, diarrea, estreñimiento y el vaso e hígado inflamados. Entonces, en la segunda semana ya estamos viendo compromiso orgánico. En la tercera semana tenemos hemorragias intestinales, perforación intestinal que puede llegar hasta peritonitis, abscesos que pueden derivar en encefalitis, colecistitis, endocarditis, miocarditis, síndrome hemolítico urémico, neumonía. Entonces, en la tercera semana ya estamos viendo complicaciones más graves. Coagulación intravascular diseminada también. Entonces, se relacionaba bastante a meningitis. Entonces, al final de la tercera semana y principios de la cuarta, la temperatura corporal se va restableciendo, pero persiste un debilitamiento en el organismo, ¿no? ¿Qué más evidencia? Como habíamos mencionado, unos puntos que pueden aparecer en el pecho y en el abdomen, ¿no? Son las rociolas tíficas y megalias, porque va a haber afección de órganos. Los órganos, principalmente la patógena que habíamos hablado, era el vaso, por los esplenomegalia, la médula ósea, en el hígado y la vesícula biliar. Entonces, el tratamiento es sencillo, ciprofloxacina. Recuérdate solamente de ciprofloxacina para fiebre tifoidea. Ciprofloxacina. Y acá se menciona el caso en la historia pues, de una mujer africana que contagió a varias personas con fiebre tifoidea y murieron las personas, ¿no? Y no sabían que era por fiebre tifoidea. Listo, y así terminamos con fiebre tifoidea.